Hola, ¿qué tal? Es hora de echar la vista atrás y descubrir la historia de la traducción. Bien, el primer paso que tenemos es hacer una escala en Egipto y la piedra Rosetta. No es de extrañar que se sitúe el origen de la traducción en el descubrimiento de la conocida piedra de Rosetta. Esta piedra contenía información escrita sobre el decreto que alcanzaba la figura del faraón Ptolomeo V en el primer aniversario de su reinado, en el año 196 a.C. Lo curioso es que esta piedra, de más de 1 metro de altura y casi 800 kilogramos de peso, estaba redactado el decreto en cuestión en 3 idiomas diferentes: los jeroglíficos egipcios, la escritura demónica y el griego. Como no podía ser de otra forma, la piedra Rosetta se consideró a partir de entonces el primer rastro de la traducción propiamente dicha y permitió a sus estudiosos descifrar el fin del significado de la escritura jeroglífica, que había sido un misterio absoluto hasta su aparición. Posteriormente tenemos la traducción en la civilización griega. Pero en esta época existieron también otras dos culturas, la griega y la romana, cuya aportación a la traducción data quizás de épocas anteriores, ya que la misma civilización romana fue la encargada de trasvasar la mayoría de la literatura griega al latín. Aunque sus obras eran más un compendio de las obras del pensamiento griego que una traducción propiamente dicha, sabemos que la traducción de la Odisea del griego al latín que llevó a cabo Livio Andrónico es contemporánea a la versión alejandrina ya mencionada. Luego, el origen de la traducción puede determinarse en la época concreta, pero múltiples territorios geográficos. Posteriormente tenemos las traducciones religiosas de la Edad Antigua. La desaparición del hebreo como lengua religiosa dio como resultado la necesidad de traducir de este idioma en peligro de extinción a otro que pudiera detenerse y entenderse también en el pueblo judío. El idioma elegido fue el griego, aunque realmente sus contemporáneos grecorromanos no se vieron influenciados por esta versión del Antiguo Testamento, libro que conocieron en la época del cristianismo. Fue sino hasta el siglo II después de Cristo cuando comenzaron a aparecer las primeras traducciones de los libros del Antiguo Testamento desde el griego hacia el latín. Posteriormente tenemos lo que es la Edad Antigua y lo que abarca la Edad Media. Ya en los siglos IX y X, Bagdad se convirtió en el centro neurálgico de la traducción. Se traducen al árabe, en este caso, los trabajos existentes en griego en campos como la filosofía y la ciencia. La rápida expansión de esta traducción tuvo lugar a través de España, territorios bajo el dominio musulmán y actuó como puerta de entrada hacia Europa. La península ibérica era entonces un territorio multicultural, con la cultura árabe en expansión. En este territorio convivían también judíos y cristianos, todos ellos en lenguas y culturas diferentes que hacían de la traducción una absoluta necesidad. Esta riqueza, tanto cultural como lingüística, permitió que la traducción viviera un momento álgido en el que los conocimientos y las palabras pasaban de un idioma a otro y las traducciones eran portadores de las ideas. No podemos dejar de lado la Escuela de Traductores de Toledo. Toledo era, en aquellos momentos, el reflejo más fiel de la convivencia entre las tres culturas. Su conquista en el año 1085 y la tolerancia que mostraban los reyes castellanos cristianos con musulmanes judíos facilitó que esta amalgama de culturas pusiera en marcha múltiples proyectos de traducción de los diferentes textos clásicos grecolatinos, alejandrinos del árabe al latín. Este proceso
en raras ocasiones una traducción directa entre ambos idiomas, ya que en la mayoría de las ocasiones existía una traducción intermedia de la lengua vernácula ya emergente, en este caso que era el castellano. Tenemos ahora la aparición de la imprenta y las lenguas vernáculas. Con la creación de la imprenta en el siglo V, en el mundo de la cultura se revoluciona por completo. El mundo en el que las distintas lenguas vernáculas están también conviviendo y tienen su apogeo, la rápida difusión del conocimiento influirá de manera decisiva en el desarrollo de la traducción. La aparición de todas estas lenguas vernáculas impulsa la necesidad de traducir especialmente los textos religiosos que trasladarán a dichas lenguas en lugar del ya conocido latín e irán poco a poco eh, perdiendo su hegemonía. Y por fin nos acercamos a la traducción contemporánea. La expansión industrial, comercial y científica que aconteció a partir del siglo XIX y posterior internacionalización de las relaciones comerciales y diplomáticas hicieron que se multiplicasen los intercambios lingüísticos y con ello la necesidad de traducir. El auge de las traducciones y el desarrollo de los procesos de traducción han evolucionado mucho durante los siglos posteriores. Pero hay otro hito que claramente ha marcado un antes y un después en la historia de la traducción: el descubrimiento de las nuevas tecnologías. No podemos negar que en el momento que estamos viviendo de globalización y la existencia de cada vez más herramientas han ayudado al proceso de traducción. Para unas personas podrían decir que la traducción está en una crisis. La carrera de traductores, ellos manejan que se encuentran en crisis y tienen que modificar sus formas de hacer su trabajo. Sin embargo, también podemos utilizar más adelante, como veremos en el curso, esta traducción automática, pero que es de gran utilidad y también la podemos utilizar como una gran herramienta. Sin embargo, tenemos que reconocer sus limitaciones. Muchas gracias.